presión o centrifugado. Para ya adelantarle el centrifugado son fabricaciones de tubo, son fabricaciones de pequeñas piezas cilíndricas, que de cierta forma ocupa más prácticamente para piezas de aleaciones de cobre, vendría a ser todo lo que es la escanería de bronce y todo eso. Pero en mayor cantidad de medidas son las piezas por presión y evidentemente también las piezas por gravedad. Cuando el material se solidifica en la cavidad, retiene la forma deseada y después se retira del molde y queda el objeto sólido conformado. Acá hay una síntesis un poco, ¿no es cierto?, de cómo es que el material entra por gravedad en un cierto molde y acá va a tener la cavidad deseada en la cual yo generé esa cavidad especial. ¿No es cierto? El molde desechable o molde permanente, como habíamos dicho, es la gran diferencia en la cual, al solidificarse, va a incidir tremendamente en la formación de la pieza, en la formación y en ciertas características mecánicas. En síntesis, Profe, se silenció. es la entrada de colada, esto se llaman montantes y ataque de colada. Vamos a ver después, evidentemente, lo que. Pero este es sintéticamente una colada por gravedad, en la cual el material entra y por una presión metalostática, que es la que aprieta en cierta forma por una cuestión de gravedad, es lo que siguen las piezas. Este es un sistema aparentemente de simulación, pero es para más o menos mostrar qué es la diferencia en la forma en la cual entra un material. La pieza propiamente dicha es este carretel y todo aquello que entra es parte componente para ayudar a que la pieza se llene para abastecer la cantidad necesaria de material. Estos índices que se ven acá aparentemente de color más rojizo, gordo, son los índices que indican acá también la cantidad de comportamiento de la temperatura. Y como este proceso está totalmente ligado a lo que es una condición de temperatura, evidentemente que vamos a hablar constantemente de ello. Los factores importantes a considerar en el proceso para la elección del tipo de proceso, y acá está la importancia, para hacer un análisis profundo de qué lo, cómo lo voy a hacer, es referido a dos puntos fundamentales. Referido al diseño de la pieza y referido al comportamiento metalúrgico propiamente dicho. La forma geométrica, la configuración complejas, espesores y cambio de secciones, y en muchas aplicaciones las piezas están diseñadas para permitir una tolerancia muy estrecha, muy fina, como les dije, que prácticamente su condición de piel o rugosidad sale terminada. Y no es necesario agregarle un costo paralelo en aumentar aparentemente una mejor terminación. Y también está referido la otra gran importancia al comportamiento metalúrgico, y acá directamente está enfocado desde el punto de vista del material, pero el material, cómo se comporta dentro del lecho fluido, el flujo, cómo va a ir llenando esas cavidades, cómo es la solidificación y enfriamiento del metal dentro de ese molde, que ahí está, depende mucho del tiempo de solidificación, y la influencia del tipo de material del molde. Y habíamos dicho que había moldes desechables y habíamos dicho que había moldes permanentes. Y ahí está la gran diferencia, ¿no es cierto?, de su influencia en cuanto a ciertos resultados de índoles mecánicos principalmente. Entonces, el campo general que ubica todo este proceso está referido a aleaciones ferrosas y aleaciones no ferrosas. Entre ellos destacamos las aleaciones ferrosas, todo, ¿no es cierto?, aparentemente lógico, ¿no es eso? Del hierro y sus componentes, pero principalmente el hierro y el carbono y el silicio, que son los señores que acompañan a las fundiciones más comunes de hierro, pero también tenemos las que acompañan las condiciones de aleación, níquel, cromo, molibdeno, vanadium, manganeso, que para funciones especiales y para comportamientos puntuales se eligen esas mismas. La composición típica de una fundición de hierro está dentro del área del 2,5 al 4%, 2,5 al 3,5 diría, que es lo más usual a nivel industrial general de ese tipo de condición de carbono que tiene las fundiciones.
Y las aleaciones no ferrosas prácticamente son el grupo de las aleaciones del silicio, los aluminios silicio, puesto que ese señor llamado silicio al margen me da otra característica fundamental que es la fluidez dentro de los moldes, ¿no es cierto? Entonces está dentro del orden que se trabaja del 4,55 al 14, al 12%, ¿no es cierto?, de silicio. El cobre, el manganeso, el magnesio y todos otros, el titanio, el cromo, son componentes también de aleaciones que favorecen de una forma u otra comportamiento de aleación o son las exigencias que me da a mí quien desarrolle un elemento o producto. Acá tenemos un muestreo simple, ¿no es cierto?, de piezas para que vean ustedes el tamaño, la diferencia que hay entre una y ella, entre unas pequeñas pesas, ¿no es cierto?, y una gran cantidad de dos tapas, acá evidentemente de un gran motor reductor, piezas medianas del agro y algunas cosas de automóviles, caso de bombas que hay acá, de bombas de aceite, bombas de agua, y bueno, algo ornamentado, si vamos al caso de un jardín. Todo esto se hace en función con, evidentemente, moldes, diseños y materiales adecuados para tal fin. Acá tenemos piezas no ferrosas, el caso de las aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio, aleaciones de cobre y aleaciones de magnesio. Evidentemente esto está dentro de la gama de las condiciones no ferrosas, que la gran diferencia entre una y otra, aparentemente, son la forma y características de las piezas. Esta cantidad de piezas de este tipo de aleaciones son piezas, digamos el caso, más finas, no son tan grandes ni tan en bruto como se dice, ¿no? Para comenzar, digamos, tenemos que tener una secuencia prácticamente de etapas del proceso para decir, bueno, ¿cómo comenzamos a hacer? Y yo te traigo un proyecto, tiro con un plano y te digo, quiero esto. Entonces, lógico, el diseño ya te lo traigo. Ahora voy a ver que para eso tengo que construir un modelo de esa pieza. Tengo que ver cómo forma la forma del moldeo. ¿Qué otra tecnología paralela para que ese modelo, metálico o no metálico, vamos a verlo, que ese modelo me copie la réplica de la pieza y caiga dentro de un molde? Que ese molde va a ser vertido con material, ¿no es cierto? Va a ser colado en ese molde. Eso se va a desmoldear con respecto al tiempo, como dijimos, y en función de una temperatura de solidificación o enfriamiento, va a generar un corte y colada, un rebarbado y un granallado, que son operaciones complementarias a los fines de terminar la preparación total de una pieza en forma presentable. Y acuérdense también que en algunos casos tienen tratamientos térmicos y piezas terminadas. Es un poco la secuencia de una etapa básica. Vamos a ver cuáles son las ventajas en cierta forma de las fundiciones. Más económica que lo obtenían por otros procesos. Evidentemente, si yo tengo que hacer una pieza de condiciones normales, con ciertas cavidades, ciertas configuraciones, partir únicamente de un sólido, por evidentemente un cubo de 50 centímetros por 1 metro, por otros 30 centímetros de espesor, y tengo que mecanizarlo, no es lo mismo el costo productivo, ni la forma, ni la obtención de hacerlo como pieza fundida, haciendo la misma pieza, la misma forma. Tiene buenas condiciones de mecanizado las fundiciones, todas. Se obtienen piezas de formas complicadas, de gran tamaño y prácticamente terminadas. Buena resistencia al desgaste, absorben muy bien las vibraciones. Esto es una característica que muchas veces en parciales o en exámenes se suelen preguntar. Porque hay una diferenciación entre lo que son algunas otras obtenciones de piezas por algunos otros métodos diferentes a lo que son las fundiciones. La absorción de las vibraciones. Por eso se fabrican piezas muy especiales en las cuales están supeditadas a ese tipo de absorción. Caso de ejemplo, todo lo que son los grandes portes de máquinas y herramientas, todas las bancadas, todos bloques de motores reductores, están totalmente vibrando en su condición de dinámica de trabajo. Evidentemente es un material y una pieza que está totalmente adecuada a tal fin. Su fabricación exige menos precauciones que otros procesos obtenidos. Sí, eso lo dejo un poco diciendo que como precaución posiblemente, porque acá se obtiene una pieza
digamos, en bruto, verdaderamente, como se llama en otros procesos cuando se hace una lámina grande, son en bruto, piezas forjadas son en bruto, pero guarda, hago hincapié, ¿no es cierto?, que la condición de precaución va sí o sí sometida a lo que es seguridad e higiene, porque estas son grandes plantas en la cual están integradas en algunos casos y es donde hay mucho movimiento de material líquido en traslado de lugares diferentes, la fabricación del mismo y la condición del ambiente en sí. Entonces, la condición de higiene y seguridad en este tipo de industria realmente que van día a día mejorando, hay que tener muy en cuenta. Y después, el método insustituible por otro proceso de manufactura. Lo habíamos dicho, que hay piezas especiales en formas exteriores o en formas interiores que no pueden ser hechas de otra forma si no fuese hecho por un proceso de fundición. Y las desventajas son, se requiere la fabricación de un modelo, como habíamos dicho, en instalaciones especiales de moldeo y fusión. Irregularidad de propiedades mecánicas interiores obtenidas por otros procesos y el elevado costo para piezas chicas de baja serie. Evidentemente ya vamos a poner en manifestación por qué son las irregularidades mecánicas y por qué son inferiores las obtenciones por otros procesos. El elevado costo evidentemente pasa que tener semejante envergadura de una empresa preparada para hacer una serie de apenas pocas piezas chicas es totalmente antieconómico por todo el camino que debe desarrollarse para la fabricación de este tipo de piezas. Y acá empezamos de lleno a ver cómo se compone este proceso prácticamente para llegar a llenar una pieza. Estas son piezas, iguales que esto. ¿Y qué es lo que es el modelo? Es la réplica total de la pieza. Y acá vemos dos caras o dos mitades. En algunos casos se lo denominan sobre y bajo, que trabajan en formas verticales según la máquina o en forma horizontales. Abren y cierran, ¿no es cierto? Bueno, el modelo prácticamente es la obtención de una pieza fundida una vez definido el diseño de la misma, que puede definirse como una réplica de la pieza que se desea obtener. Los modelos son herramientas principales de las que valen los fundidores para hacer las piezas coladas y aun cuando se deseen hacer una sola pieza será necesario contar con un modelo. Evidentemente, dijimos piezas grandes, una estatua. Evidentemente, pongo como ejemplo el basamento o la bancada de una gran máquina herramienta. Son piezas únicas, pero evidentemente lo mismo hay que hacer un modelo para esa pieza. Al contar con un modelo apropiado, este será la primera etapa de elaboración de las piezas coladas. ¿Tenemos el modelo? Seguimos en consecuencia. Los materiales de los modelos, pero principalmente vamos a ver que se pueden utilizar y depende de la cantidad de piezas que se deseen moldear con ese modelo, del sistema de moldeo que se utilice y debe tener muy buena condición de mecanizarse. Así encontraremos aplicaciones de diferentes tipos de materiales. Tenemos materiales de madera. Para una pieza única, posiblemente hasta en la actualidad se está trabajando y se está fabricando con este tipo de constitución. Pero, hay condiciones que cuando se requieren mejores terminaciones superficiales y dimensionales, el problema de la humedad es un problema que realmente cabe destacar que perjudica un modelo hecho de esta característica. Por eso, la tendencia a hacer modelos metálicos, ¿cierto?, de grandes piezas similares, o hacer modelos de plástico, de grandes piezas. Ustedes vean la condición de comparación entre un gran reductor de un motor, ¿no es cierto?, con la persona en cierta forma. Se hacen de fibras de vidrio o de resina epoxi, material muy adecuado para la fabricación de modelos, en la cual, no obstante, esta favorece tremendamente no solamente la condición de dilatación, contracción, sino las condiciones de terminación en superficie. Ese modelo, se llaman caja de modelo, caja de colado. Ese modelo, en función del tamaño del mismo, va inserto acá adentro y va rellenado por una tierra de moldeo o una arena de moldeo especialmente preparada y diseñada para el mismo. Son prácticamente sílice del 80-90% y bentonita, que la bentonita es una condición de componente que da una propiedad de mantenimiento de temperatura y humectación, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la arena de moldeo. La arena de sílice concede la refractariedad, que es decir, que condiciona en ese momento la resistencia del calor a alta temperatura.
Y esa humedad debe estar totalmente controlada, calculada, para que no me genere una disipación de calor diferente, ni la condición de atrapamiento de hidrógeno principalmente, ¿no es cierto? Que es totalmente nociva dentro de las cavidades de piezas calientes. Los procesos de moldeo, digamos que dijimos todavía se basa en la parte artesana y verdaderamente necesario, son manuales en varios de los casos. Ustedes calculen hacer una campana de esta estructura. Esta campana en dimensión real, prácticamente esto tiene unos 3,5-4 metros de diámetro y tiene una altura aproximadamente de 2 metros, 2 metros y medio. Es gigantísimo. Bueno, esto se hizo por un proceso de molde, ¿no es cierto?, de la cual de otra forma no se podía hacer como pieza única, ¿no es cierto? Y se hacen de viaje serie. Tenemos el moldeo semiautomático, donde se inserta en estas máquinas vibradoras, ¿no es cierto?, ya el moldeo, la caja, las tapas, y evidentemente esto para una mayor cantidad de piezas, entre 100 y 2000 piezas, ¿no es cierto? Lo que se obtiene acá es una mejor homogeneidad por el golpe y la vibración y la compactación propiamente dicho. Y se mantiene el comportamiento de esa tierra o esas arenas por mucho más tiempo y tiene menor cantidad de desperdicio como condición de prolijidad. Y tenemos el moldeo automático, donde prácticamente entra con el modelito puesto acá, se llena automáticamente, tiene todo un sistema, ¿no es cierto?, de llenado rápido, calculado y seguro, donde las producciones, por lógico, son mucho más altas, ¿no es cierto? La cantidad de piezas que se pueden lograr son prácticamente producciones de 4 o 5 mil piezas diarias y con una muy buena condición de calidad. Bueno, acá tenemos un muestrario, ¿no es cierto?, de un modelo, prácticamente una caja, un molde hecho. Esta es una gran moldeadora para tremendas piezas grandísimas. Y estas son las que tienden, ¿cierto?, al automatismo, mucho más nuevas, de piezas en celda que se trabajan de producción seriada. Y esta es una gran máquina de moldeo también, la gran caja de moldeo, evidentemente, con una condición de automatismo que ya prácticamente olvidamos todo lo que sea artesanal o manual. ¿Cuáles son las ventajas? Se hace moldeo rígido y denso, mejora las condiciones de la superficie de las piezas, estabilidad dimensional, sin fuga de arena, capacidad de compactación segura, una alta densidad de comprensión de la superficie de placa de moldeo, baja tasa de falla y máquinas que pueden diagnosticar la falta sí de mismo. Quiere decir que la misma máquina, en un momento, hay una desregulación, una baja de presión o ciertos parámetros de temperatura que van fallando, la misma máquina acusa y se autorregula su comportamiento. Y acá tenemos algo que es parte de lo que veníamos mencionando en piezas especiales. No todo lo que se hace en estado, digamos, de una pieza sólida o compacta. Hay ciertas configuraciones internas que por condiciones de diseño evidentemente tienen que comportarse como tal fin. Para aquellos que tienen un auto o conocen lo que es una tapa de cilindro, en su zona interior, o un motor o el bloque de una máquina térmica, en sus interiores van enfriados, van refrigerados con agua, generalmente con aguas específicas, para que enfríe cierta parte del sector. Como también hay herramientales, moldes o matrices, que vamos a ver posteriormente, que por dentro la condición de generar esa cavidad no le hace ninguna. ¿De dónde para? Y para ver a la gente, abrimos acá. O para que me vean a mí. Bueno, creo que hasta ahora, como estoy grabando, estoy muy ensimismado. Tengo un compañero de ustedes acá que prácticamente se me comporta como un ángel de la guarda.
un tal Marco Ceruti, que acabo de conocerlo. Estoy tratando de grabar para que esto les quede a ustedes también. Después se los voy a comprometer con este PowerPoint. Pero hago este parate por la duda si alguna pregunta, o de acá cuando termine otra etapa, de acá unos 15, 20 minutos, paramos tipo break, pero ahí podemos hacer un par de preguntas de lo que venimos de esto. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Se Sí, escucha hasta profe, ahora? perfecto. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que me perdí la oportunidad de verlo presencialmente y me hubiese gustado, pero bueno, ya vamos a hacerlo en el próximo tema, seguramente que nos vamos a encontrar, y más aún que se está un poco mejorando este tema de la condición de distanciamiento. Bueno, voy a seguir grabando, así que nos vemos luego, entonces hago un parate de acá unos 15 minutos. Hablamos de las cavidades internas. Evidentemente, hay un señor, ¿no es cierto?, llamado Noyo. El Noyo es un auxiliar tan importante dentro de un molde que es el que me genera a mí la cavidad propiamente dicho y hasta buenas terminaciones superficiales, porque nunca más puedo meter la mano ahí, porque no voy a comprar una herramienta curva, una mecha curva, una fresa curva, un tornillo curvo. Evidentemente se hace por esas condiciones específicas de formas originarias que tiene. Estos también se denominan machos, se denominan núcleos, se denominan noyos o corazones. De tal manera que al colar el metal se rellena toda la cavidad, excepto los espacios ocupados por este noyo. Y una vez traída la pieza, una vez fría, una vez solidificada, estos noyos se destruyen por un orificio que se habrá dejado. Generalmente hay máquinas, grandes máquinas, que se adaptan, sujetan a la pieza y por vibración, por golpe de martillos neumáticos en zonas definidas que no lastimen la pieza, y por vibración, con una inclinación considerada, va cayendo en la rotura del hoyo hacia abajo. Estas son las grandes máquinas de noyo, son piezas delicadas, una arena muy finita. En algunos pasos tenemos piezas chicas, almacenadas en lugares convenientes, por lo general en asentamientos con goma, espuma, porque son muy delicadas. Tengan en cuenta que esto es prácticamente la terminación dimensional de la pieza. Y como tenemos grandes fabricadoras de noyeras, ¿no es cierto?, donde hay piezas específicamente mucho más grandes. Ahí es donde hay una secuencia de una coquilla, después vamos a ver qué es lo que es, donde está colocado el noyo. Este noyo va a generar este hueco de esta pieza. Cuando esta pieza se cierre y entre el material y lo llene, esto va a abrir, va a salir la pieza con una cavidad interna. Esto no lo vamos a ver más porque está dentro de la pieza. Y digo después que por golpe o vibraciones, los mismos se destruyen y queda el alojamiento hecho. Bueno, para ir diferenciando centro de formas, porque es una fundición aparentemente de condición de fundición gris, tengamos en cuenta, y refiriendo un poquito a la idea anterior, y sabiendo que ustedes han sido excelentes alumnos en la materia de ciencia de los materiales de segundo año, porque tengo conocimiento de eso. ¿Con quién la cursaron? Con Garuti, creo, o con Rossetti. Con Rossetti, que yo hice un chiste que todavía le debe dar la nota de los parciales, gran colega amigo mío. La fundición de hierro puede presentar los mismos constituyentes que los aceros. El carbono existe, el hierro existe, el cromo existe. Evidentemente, el carbono en su forma de láminas o nódulo o esferita de grafito son los microconstituyentes característicos de las fundiciones. Si nos recordamos un poco el diagrama hierro-carbono, la fundición prácticamente decíamos que los aceros era hasta el 2%, el 1,9%. Y de acá para acá se considera, y es lógico, son las fundiciones. Y ahí hemos dicho que el rango más o menos particular es de 2,5 a 3,5. En este rango trabajan lo que son las fundiciones prácticamente, fundiciones de carbono, fundición de hierro. Acá hay una condición particular que quiero que les quede este concepto, y de ahí vienen ciertos parámetros del índole de comportamiento, la elección de este tipo de material y por qué. ¿No es cierto? Durante la solidificación,
Los elementos principales, que es el carbono, constituyente principal es el carbono, forman láminas de grafito que dan origen a matriz discontinua. La matriz es el contenido propio de la aleación. Y el carbono, que queda como una condición acicular, que se llama, que es carbono libre, queda formando todas estas laminitas particulares que no se combinó con nadie. Y eso se llama grafito. El grafito es carbono y está de forma laminar. Algunos de ustedes habrán escuchado sí, las fundiciones nodulares. Y es la misma fundición, pero en un proceso, estando aún el material líquido, con el agregado de otros componentes, este grafito se nuclea generando esta esferización o esta globalización. Van a escuchar también que se llama fundiciones globulares, esferoidales, pero en cierta forma son nodulares. Esta es la gran diferencia de una constitución, al margen de otras cosas, de la fundición en sí. Y esta es la característica de esa heterogeneidad que me da lugar a reventar y aguantar vibraciones. Vamos a ver un poco la clasificación general. Hay varias fundiciones, posiblemente muchos más. Yo acá traté de definir las más utilizables, grises, que en lo común vamos a ver dónde se utilizan, blancas, que prácticamente tienden a desaparecer porque eran fundiciones muy duras y han quedado reemplazadas por otros tipos de acero y otro tipo de diseños de piezas, atruchadas, que son muy específicas, muy pocas. Lo que pasa es que era costosísimo hacer el herramental perteneciente a hacer funciones de ese tipo, pero se usaron muchas veces hasta que los tratamientos térmicos estas dos las invadieron y no dejó de lado. Maleables, nodulares y dúctiles y especiales baleadas. El aspecto de una fundición prácticamente cuando se rompe o se corta un pedazo es un gris color plata. Por fuera es oscura la fundición, pero por dentro es un color claro, evidentemente que se distingue mucho del exterior y el interior. Las más usadas es la fundición gris, ¿no es cierto? Un gris que es una forma de escamas o láminas, que dijimos así como son, ¿no es cierto? Y cada una de estas láminas de fundición gris laminar sometida a una concentración de esfuerzos anormales en determinados puntos puede convertirse en el inicio de una fisura. Por eso yo quiero destacar que la comparación entre una pieza compactada y una pieza fundida, si bien llegaron a una solidificación, pero una llegó por un momento en el cual el material se fue solidificando lentamente dentro del molde y el otro material fue compactado como esfuerzo de compresión a grandes golpes. Evidentemente, la estructura o las fibras contaminadas son mucho más homogéneas. Por eso la fundición es menos homogénea. Y una fisura, por incipiente que sea, prácticamente se transmite muy rápidamente generando una gran grieta. Por eso una fundición o piezas de fundición son más proclives que se rompan evidentemente más rápido que una pieza hecha de una conformación en caso, digamos, de acero. Por eso, en los diseños o en el uso de otros productos son elegidos, son seleccionados dónde verdaderamente deben estar ubicados y dónde se deben utilizar, ¿no es cierto? Son las más difundidas, como le dije, son en estructura de máquinas en general, cuerpo de grandes prensas, bancada de tono o fresa. En la industria automotriz utiliza mucha cantidad de estas piezas. Les puedo asegurar que todos los que tienen auto, tenemos el 98% están hechas de fundición gris, gran parte del auto. Los conductos de escape, los bloques de motor y las condiciones de freno, y cinta de freno y pastillas de freno. Aún se usa mucho en el movimiento dinámico, en grandes camiones, estructura de motores grandes, motores de barco, grandes motores de máquinas térmicas, todos son fundiciones gris. Y acá viene la fundición nodular, que la gran diferencia, como dijimos, que era, ¿no es cierto?, ese precipitado que se forma como consecuencia de algo que se llama inoculante. El grafito, que son esas láminas, cuando se le agrega esa inoculación, trata de generar gérmenes que se van redondeando, se van generando esferas y condice a hacer una estructura muy homogénea. Esta conferencia de material es muy buena, ductilidad y resistencia, mejor que la fundición gris. Por eso es usada en otras piezas en la cual la condición de elasticidad, resistencia o golpe y alargamiento son superiores a las fundiciones grises tradicionales.
¿no es cierto? ¿Dónde se usan este tipo de fundiciones? Hasta para hacer engranajes, bielas, pistones, árboles de leva, árboles de transmisión y cadena, que prácticamente, que vean que todas esas condiciones de piezas que les he nombrado son piezas que no están solamente en forma estática, sino que tienen acompasado un acondicionamiento dinámico. Entonces, al haber dinamismo, hay del material un trabajo diferente en cuanto a la resistencia mecánica que deben tener, que dijimos que son mucho mejor en cuanto a elasticidad o alargamiento, ¿no es cierto? Y a los golpes, resistencia a los impactos. Y tenemos las fundiciones aliadas, actualmente muy usadas, prácticamente en la fabricación de grandes puertas, de hornos, de industrias cementeras, en otros grandes hornos de fundiciones, tratamientos térmicos, y las famosas uñas, esas que se ven en esas fábricas, en esas palas excavadoras, en rutas, en minerías, en la absorción de sacar arena. ¿Por qué? Porque tienen componentes de níquel, cromo, molibdeno y cobre, o en algunos otros más, en la cual me genera una gran cantidad de alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión y son termoresistentes. Digamos, gran condición refractaria de aguantar el calor. Entonces, este tipo de fundiciones aliadas son totalmente también solicitadas. Evidentemente le he dado las tres que generalmente se usan mucho más a nivel común y a nivel industrial. Bueno, ahora venimos con otra etapa importante de lo que son las condiciones de la obtención de los materiales. En este caso, ustedes, cuando vieron, creo, la primera etapa, después me lo van a decir cuando hagamos el break, que ahora lo vamos a hacer, de dónde partieron para ver la obtención del metal líquido. Nos tomamos un break de 5 minutos y volvemos a vernos y empezamos a ver de vuelta este tema. Quisiera después que me den un comprendido de cómo estamos o cómo me están escuchando, por favor. Se lo escucha bien, profe. ¿Se llega más o menos con el volumen? ¿Se escucha? Sí, 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 profe. Sí, profe, se escucha bien. sí, profe, se escucha bien. 5 minutitos y vuelvo y empezamos de vuelta con la otra parte que es la preparación del material líquido. Nos vemos. En la cual viene una etapa donde ahora ya otra vez recuerda a ese programa de base que hicimos, la importancia del material, a dónde se va a ubicar, a dónde va a ir, a darme el resultado de su forma. El material en su condición de comportamiento dentro del molde es el que me va a definir en cierta forma la ubicación de la forma propia del material. La condición fundamental es elegir desde un primer momento qué tipo de aleaciones voy a hacer, qué tipo de material voy a preparar, siendo necesario en el desarrollo propio de la forma de la pieza, ver si hay o se tiene las condiciones necesarias como para decir, sí, tengo una pieza hecha con el resultado definitivo de lo que es el material propiamente dicho. Hay hornos que son los hornos convencionales que se empezó este sistema, no sé si lo puedo achicar. Sí. Los hornos convencionales, cuando empieza este proceso de fundiciones, que han sido, de cierta forma, como dije, artesanales y antiguos, tuvo un gran golpe como desarrollo tecnológico de la época, cuando se generaron los hornos que trabajan en cubilote. Si ustedes escucharon el tema anterior con la profe Alejandra Novara, cuando se obtuvieron ciertos minerales, parte de lo mismo,
son los seleccionados para hacer aleación, evidentemente. Y por excelencia, los materiales, los minerales de hierro, caso de pirita, todos los que terminen en hita, ¿no es cierto?, de hierro, son parte constituyente de los altos hornos. Esos altos hornos que se cargan con chatarras, con fundentes especiales, en caso de calizas, con el coque, ¿no es cierto?, el carbono para el combustible, obtención de carbono, y a su vez de eso se obtiene un resultado. Ese resultado que se obtiene a través de una piquera que sale del alto horno, esto es un cubilote. Pero el alto horno son hornos que son mínimo de 40 a 50 metros de alto. Aquellos que han tenido posiblemente la oportunidad de conocer acá en Argentina, o Alto Horno Zapla en Jujuy, o Tenaris en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, ahí tenemos un par de alto hornos acá en Argentina. Pero hay alto hornos del orden de los altos hornos de Vizcaya, que están en el orden de los 70, 80 metros de altura. En Rusia también una gran construcción metalúrgica. En Francia también, en Inglaterra, hornos que tienen arriba de los 70, 80 metros. El cubilote, que es un horno menor, pero prácticamente funciona de las mismas condiciones, es prácticamente ya no utilizado. Tiene mucha producción, tenía mucha producción horaria. Estos hornos, en condiciones de trabajo, eran prácticamente los 365 días del año, puesto que esto tiene una cáscara refractaria de ladrillos refractarios que si se apagaría y se dejaría enfriar y vuelta a calentar, hay una condición de dilatación que no conviene. Evidentemente esto está trabajando constantemente. Esto se ha dejado de lado, por una cuestión también de contaminación. Pero el material que se hacía en este tipo de fundiciones se usó muchos años, en algunos casos todavía se deberán utilizar. La tendencia de usar a hornos, una condición ecológica, ¿no?, hornos de inducción, de una gran resistencia, caños que rodean a base de cobre berilio, cobre cromo, en la cual acá hay una homogeneidad muy buena de la temperatura, y eso en cualquier material que se funda, ferroso o no ferroso, es evidentemente una condición general para decir que la calidad de impureza prácticamente acá no se forma, porque evidentemente no genera mucha oxidación principalmente. Y tenemos los hornos de arco eléctrico, que son la inserción, la inmersión, ¿no es cierto?, de arcos dentro del baño, utilizando un arco voltaico prácticamente de 3000 grados, son electrodos que suben, se retiran, se van, y el horno en forma de volcado saca el material de la solera propiamente que se dice. Pero ¿qué pasa? En donde los lugares donde el costo energético es más bajo, evidentemente esto es altamente conveniente. Acá en Argentina, principalmente yo lo he visto funcionar a este horno en la preparación de la parte de acero, en la forma de aleaciones de aceros ya totalmente especiales. Yo quiero recordarle, y voy a volver hacia atrás, que los minerales esos cargados que están acá obtuvieron un producto a partir de lo que es el alto horno llamado arrabio. Y el arrabio tiene un contenido altísimo en carbono, el orden del 4 al 5%. Ese arrabio tiene dos caminos, o para la fabricación de acero, en la cual se desulfura, se descarbura, para generar hasta un 2%, digamos el porcentaje, y si no, el camino que sigue es el camino hacia las fundiciones, donde en las fundiciones también se desulfura, se descarbura, y también se preparan aleaciones especiales. ¿Sí? Los hornos crisol son hornos más chicos, prácticamente alimentados por 10 querosén gel full oil, en la cual los quemadores se recircundan en forma circular. El crisol propiamente dicho es un gran balde de grafito o carburo de silicio, que son cuando los puestos a llevar el material están en forma cercana. Estos crisoles también se los adapta en forma específica para el traslado a distancias considerables dentro de una planta, 20, 30, 40, 50 metros, evidentemente, que ahí donde yo le acotaba también parte del peligro de que este material líquido sea trasladado, ¿no es cierto?, a los grandes lugares, evidentemente. En este caso, no. En este caso el horno está estático,
trabaja en lugares muy cercanos donde están los modelos a llenar, para producciones chicas. Producciones de piezas chicas, evidentemente, es muy práctico y muy versátil. Y tenemos un muestrario, prácticamente, de la obtención de grandes piezas grandes. De grandes piezas grandes. Fíjense dónde está parada la persona y fíjense en la base, evidentemente, de una gran máquina, lo mismo que estas grandes ménsulas o calibres, o estas prensas. Esto está acá en Córdoba. Son prensas chapa de las fábricas de carrocería. Acá prácticamente fotos en forma real. Todo esto está en forma de fundición gris. Y ustedes verán que esto, en cierta forma, trabaja a golpes, trabaja a presiones y hay movimiento. Evidentemente, la aleación adecuada en este caso son aleaciones de fundiciones gris. En algunos casos, de acuerdo al requerimiento, pueden llegar a ser fundiciones nodulares, pero por lo general son todas estructuras de fundiciones grises. También tenemos otra estructura de prensas, de grandes prensas, fíjese en la magnitud de la persona, y fíjese en esto, dónde va en un subsuelo, la fundación que tiene, y acá otra gran condición de la formación de la fabricación de barco, ¿cierto? Piezas de fundición gris totalmente hecha en fundición de hierro. Y ahora vamos a hacer un proceso de gravedad y proceso de inyección, pero con aleaciones livianas, que son las aleaciones de aluminio. Yo soy un poco defensor de nuestra geografía de Córdoba, porque acá tenemos un gran parque de industrias, ¿no es cierto?, de fundiciones en Córdoba, que están relacionadas principalmente a la industria automotriz, como Volkswagen, Fiat, Renault con Nissan y algunas empresas menores. Y sí, están divididas en dos grandes grupos, gravedad e inyección. Cuando en un principio vimos qué tipo de forma que entraba el material, habíamos mencionado esos dos grandes grupos. Gravedad, que el que cae llena un modelo y un molde y por presión metalostática va recibiendo su llenado. Y la impresión por inyección, que vamos a ver de qué se trata un poco más cómo es el llenado. Pero evidentemente, como dijimos al principio, hay que seleccionar un proceso. Piezas que ustedes verán acá, con una aleta muy fina, este es un disipador de calor, esta es una caja de Profe, cambio, y los profe, espesores disculpe, contenidos que hay acá. ¿puede poner pantalla completa? ¿Perdón? Sí, podría poner pantalla completa. No te entiendo, la anterior. No, no, como Ah, presentación. sí, sí. Ahí te gustó. Ahí puede ser. Yo lo veo igual. Estaríamos ahí. Abajo a la derecha como presentación en PowerPoint. Está. Esa es la que tengo. ¿Ahí se ve bien? ¿Cómo se ve ahí? No, todavía sigue igual. Es probable, profe, que tenga que dejar de compartir pantalla y compartir de nuevo. ¿Ahí? No, tampoco. Acá. Ahí cómo se ve. Igual. Y veníamos presentándolo. ¿Qué se ve más chica, más disminuida? No, se ve como si fuese el PowerPoint como para editar las diapositivas. Ahora sí. ¿Ahí se ve No, bien? no, Hay que igual. dejar de compartir y volver a compartir, profe. Sí. Igual no se ve tan chico. me Sí, parece. tampoco que estamos mostrando un No, pero texto. pero si se ve más amplio, mejor, porque hay unos detallitos que conviene que se vean. Vamos a tratar de solucionarlo. Desde Zoom, profe, deje de compartir pantalla y vuelva a compartir de nuevo una vez que tenga la pantalla completa en PowerPoint.
Ándate de acá. A ver ahí. Si nos vamos, lo ponemos de vuelta. Sí, eso quiero hacer, pero no se podía animar la opción. Ah, no, pero no creo. ¿Ah? Ahí. No, profe, sí, igual. Si no, no importa ya. Sí, ya fue, profe, quitando. O sea, drama. Para, si se puede arreglar. Después de compartir eso. Y ahora de vuelta para compartir pantalla. Ahí. Pero Sí. para. Se puede minimizar. Y ahora. Ahí está de 10. Bueno, disculpen el luxo, pero me sucede en la televisión, Gracias, sucede, profe. sucede en la entrega de los Oscars, no me va a suceder a mí. Sí. ¿Ahora? No, está grabando. ¿Ya lo está grabando? Sí. Bueno, estas aletas muy finitas, como les dije, un enfriadero, esta caja de cambio completa, fíjense en ustedes esta diferencia, este espesor. ¿Cómo? Exactamente. Compárelo con estos espesores. O estos espesores. Evidentemente, acá hay una condición de solidificación. ¿Cuál se va a solidificar primero? Al difundirse, evidentemente, las piezas más finas. La solidificación va a llegar primero. Y acá es el comienzo del uso, primeramente vamos a decir, de la elección de un proceso. Yo sé que esto se me va a solidificar rápidamente, esta pieza. Esta pieza lamentablemente está armada, pero ya vamos a ver en pieza suelta. Y esta pieza, que es única, está mecanizada, pero lo puse para que veamos la magnitud de este espesor principalmente y de estos otros que están acá. Acá se elige el proceso. O son coladas por inyección o son coladas por gravedad. Y vamos a ver por qué. Pero, la tendencia de los software, que nos está ayudando un montón últimamente en las tecnologías, permite tomar mejores y más rápidas decisiones de una condición completa de visualización del estado de sus instalaciones, máquinas y equipos en la nube, mejorar continuamente las operaciones industriales y operaciones y rendimiento. Y esta característica con piezas coladas en aluminio o aleaciones livianas se adecua más rápidamente a esta inserción o nueva inserción, ¿no es cierto?, de los nuevos desarrollos. ¿Por qué? Contar con alertas tempranas, supervisión remota de variables productivas, ¿no es cierto?, e historización de alarmas y eventos, evidentemente es una condición que acá lo primero que prima es una muy buena inversión, pero también así son las ganancias y los costos totalmente redituables. Hoy en día, tener una máquina que esté trabajando acá en Argentina y que sean de origen canadiense o japonés, y ante una falla inminente, fallas solucionables posiblemente a corto plazo, no hablo de tipo de repuesto, evidentemente que en ese caso, bueno, son las condiciones, pero si damos el caso de una alerta temprana por una condición, ¿no es cierto?, de información real y en tiempo real, evidentemente las reparaciones son mucho más rápidas, las soluciones son mucho más factibles y mucho más rápidas, cosas que se vienen dando. ¿Cuál es la ventaja? Que la toma de decisión en base a informaciones reales promueve la eficiencia del proceso, optimiza los recursos, máquina y materia prima, flexibiliza la producción y mejora la experiencia del usuario. Evidentemente, la famosa mejora continua se pone de manifiesto más que nunca en esto, ¿no? Así que la tendencia prácticamente que ustedes ya la están conociendo, la están viendo, la están nombrando, de la robotización, el automatismo, la inserción en la industria 4.0, esta industria de las fundiciones también tomó ese camino,
Así que evidentemente vamos a tratar de que se vayan de alguna forma tratando de integrarse. Pero para eso, como hicimos en un principio, cuando vimos prácticamente la primera parte, donde vimos aparentemente esas condiciones básicas que se fabricaba el modelo, el molde, el material, acá también, pero acá tenemos un desarrollo mucho más completo. La planificación y el diseño del desarrollo. ¿Qué solicita el cliente? El cliente te viene con un proyecto, yo quiero esto. Entonces vos tenés que ver qué tipo de producción o producto vas a utilizar. ¿Qué parque de máquina, qué estructura tenés, edilicia, qué empresa tenés, qué capacidad de tonelaje podés hacer para la entrega de piezas fundidas? Una vez analizada la posibilidad, qué capacidad de la empresa propiamente dicho de evaluar nuevamente toda esa inversión. Sí tengo, pero hay que ver cómo se justifica en cantidades, ¿no? En cantidades y el costo resultante. Y después viene el ordenamiento de las actividades. Distribución a cada área interviniente. ¿Quién? A las áreas de ingeniería, a la área de desarrollo, a la área de calidad, a la área de producción, a la área de calidad y laboratorio, a la área de logística. Evidentemente, cuando la empresa está totalmente organizada, se encuentra con todo ese sistema. Porque en cierta forma, cuando organizo eso, es porque evidentemente está en condiciones de hacer un trabajo de ese tipo. El diseño, la etapa del proceso, ciclos de preparación de material para fundir aleaciones de tipo de colada que requiere el tipo de diseño. Porque muchas veces puedo tener empresas, pero no tengo la capacidad, en cierta forma, como dijimos en un principio, ¿se acuerdan? La capacidad metalúrgica de decir, bueno, también tengo que adecuar hornos, tengo que adecuar el camino de la empresa, el movimiento propio, siempre y cuando se me den las condiciones. La construcción de herramientales, y vamos a hablar nuevamente ahora de otro tipo de modelos, vamos a hablar de otro tipo de condiciones de herramientales, en la cual la tendencia de ahora es el desarrollo computarizado. Y las pruebas de trayado. Las simulaciones ayudándome como una herramienta que ha venido, se está insertando y de mucha ayuda, muy orientativa, y la puesta a punto. El trayado tiempo atrás, puesta a punto, era en cierta forma la entrega de muestras o entregas de primeras piezas. Prácticamente ya ahora, con la comunicación que hay, es una cuestión de entregar piezas prácticamente ya definidas, terminadas, en las cuales las primeras pruebas anduvieron bien. Paralelo a eso, hay piezas que a lo mejor requiere de un complemento como son los mecanizados. Y hay empresas que si tienen un parque de máquina adecuado, las mismas piezas que produce, esas mismas piezas también se le puede sumar el mecanizado o probablemente, ¿por qué no los tratamientos térmicos? O ¿por qué no cierta forma de terminación superficial? Evidentemente, todo eso hace a la entrega, ¿no es cierto?, ya directamente que se diseñó acá, en la capacidad de la empresa de llegar a esta etapa. La preparación técnica de las tareas, de cierta forma, el análisis de documentación, evidentemente principal, las características, definir el modo de construcción de un conjunto de modelos, elegir el sistema de verter y de alimentación de las piezas fundidas. Y esto es una cosa, una variable importantísima en la gente que están abocada al desarrollo de piezas para fundir. Porque la pieza para fundir ya está fundida. Es el desarrollo para hacer el modelo o el molde, o más adelante le vamos a llamar de otra forma. Es toda una tecnología de cálculos, evidentemente, cálculos relacionados a la parte física, con comportamiento de cómo ese material se va a introducir o cómo se va a quedar anclado o ubicado. Y evidentemente el material tiene que colaborar de la forma más adecuada a su preparación. Esa sería la parte de los parámetros metalúrgicos del proceso. Bueno, vemos hoy en día usar lo que es el CAD, ¿no es cierto? Asegurar mayor eficiencia y calidad que permite proveer posibles errores y corregir ante la fase de prototipo y fabricación. Con esto no quiere decir, ¿no es cierto?, de que el usar el CAD, yo todavía no me desligué, ¿no es cierto?, de los planos o gráficos, todavía se siguen utilizando. Pero les voy a comentar qué es lo que la ayuda de la comunicación eficiente de que hablamos o instantánea. Pero cosas que realmente voy a tratar de contar una experiencia propia.
habían 3 piezas que formaban un conjunto en una caja de cambio. Lo que vimos recientemente como una de las figuras, en una parte parecía una pieza similar a esta, donde iba el agregado de una quinta marcha en su modificación, llevaba 5 agujeros. De esos 5 agujeros, se modificó 2 de los agujeros porque pasaba un soporte de un cable, ¿no es cierto?, que acusaba la parte del velocímetro. Y se modificaron en un diámetro, me acuerdo bien, de 10 milímetros pasaron a ser 8 milímetros para la tapa. Pero evidentemente se modificaron en la pieza grande y no en las piezas chicas. ¿Pero por qué? Se hicieron 5.000 piezas, que ahí menos mal que no fueron muchas más, prácticamente 5 días de producción, y se dan cuenta de la falla dimensional. ¿Por qué? Por una desinformación con respecto al tiempo, de lo que se llama la fecha de última modificación, o la fecha de última alteración. Entonces, esa comunicación llegó tardía. Un día o dos nomás que llegue tarde, donde está la parte productiva o donde está la fabricación de molde, evidentemente es parar y cambiar, digamos, la forma, mecanizar nuevos productos, digamos, que van insertando una máquina. Y eso dio como lugar a que 5.000 piezas se tuvieron que repasar para frenar el agujero. Se salvan en ese sentido, pero fueron costos muy altos. Costos, era prácticamente un scrap, bueno, se salvan. Hoy en día, esa comunicación es tan fluida que prácticamente cuando se modifica una cota, directamente el que lo desarrolla, el que lo produce, la ingeniería de desarrollo y control de calidad, esos 3 principalmente, en el instante reciben la comunicación. Y eso da lugar a que no sucedan este tipo de condiciones que son prácticamente hasta desgraciadas son por el general desgaste que ocasiona. Entonces, todas estas condiciones de asegurar mayor eficiencia que permiten prever errores, hoy en día se está trabajando con eso. Uno de los primeros pasos también que se están utilizando son hacer los modelos a partir de los 3D. En la tecnología que se avecina, ustedes sabrán a nivel general que ya se está trabajando con materiales no solamente metálicos y no metálicos. En la construcción de piezas o procesos, productos hechos en 3D. ¿Qué se mejora? La forma de la pieza, simular una variedad de procesos y materiales de su función, solucionar problemas en dificultad de fabricación complicada, incrementar la productividad de los procesos, mejorar la calidad de diseño, mejora la comunicación a través de la comunicación y crear bases de datos para la manufactura. La famosa trazabilidad desde el día que nace hasta que se termina de hacer la última pieza. Algo que es totalmente necesario, principalmente cuando se generan procesos de investigación y de mejora, ¿no es cierto?, que se van buscando como datos que se tienen almacenados. Bueno, en cuanto al mecanizado, vemos la utilización ya de la robótica, ¿no es cierto?, sobre máquinas y terminaciones, ¿no es cierto? La cuestión que los CNC incluyen fresado, tonero, electroerosión por hilo, pulido, lijados superficiales, que deben ser los tratamientos de mecanizaciones especiales. Al margen de los tradicionales, acompaña esto. Y acá vemos el caso de la terminación de una pieza, ya prácticamente es una pieza fundida, que termina muy bien, con mucha y buena rugosidad, que elimina costos de terminaciones posteriores. Esto a causa de grandes adelantos en las herramientas de corte principalmente. Trabajar con herramientas no solamente de acero rápido, ni plaquetas de carburo de silicio, sino ya que estamos hablando en el orden de insertos de cerámica, ¿no es cierto?, de nitruro. Evidentemente, estas máquinas ya están en condiciones de trabajar de esa forma. Bueno, la construcción del molde propiamente dicho y herramientales para, como habíamos dicho, permanente, moldes permanentes. En un principio hablábamos de desechables, nunca más, ahora los vamos a tocar porque están llenos de arena, no lo vamos a hablar. Hablamos de moldes metálicos o permanentes. ¿Por qué me pueden variar? Por el número de piezas a producir, por el tipo de aleación utilizar, que le voy a meter al molde, ¿no? Forma y espesor de la pieza, habíamos dicho recién esas dos condiciones, los más espesores y los de menos espesor, y el costo del material propiamente dicho.
¿Qué se debe tener en cuenta, no es cierto? La alta resistencia al desgaste a elevadas temperaturas, lo que se denomina fatiga térmica. Hay materiales constituidos tanto de un molde u otro molde que tienen mucha cantidad de producción, muchas horas de carga de máquina trabajándose. Y tengan en cuenta que lo que se introduce ahí es un material que mínimo está en el orden de 780 a prácticamente 900 grados, que está constantemente tocando las caras, de donde está la figura donde nace la pieza. ¿Me explico? Tienen que tener buena soldabilidad. Oh, ¿pero por qué? Porque hay a veces pequeños moldes, pequeños saltos, pequeños desgarros, pequeñas condiciones de desgaste que pueden ser simplemente reparados, retocados, ¿no es cierto?, en forma muy prolija y se salva la cantidad de horas de venir a hacer una reparación mayor o hacer una matriz nueva, un copilla nueva, un molde nuevo. No tienen que sufrir deformaciones durante el trabajo, tienen que tener estabilidad dimensional. Bueno, evidentemente eso se hace por la elección de material que yo voy a utilizar y el tratamiento térmico que le di a ese molde para que resulte de esa forma. Facilidad de recibir tratamiento térmico, por lógico, y buenas condiciones de mecanizabilidad. Acá tenemos el caso de un molde metálico, esto es permanente. Acá están las terminaciones superficiales, las dos piecitas diferentes, hermanas, de cómo terminó en forma mecanizada. Esto se llama coquilla. Y yo quiero aclararle acá. Cuando se habla de colada por gravedad, tenemos moldes desechables y moldes permanentes. La colada por gravedad con moldes desechables eran los moldes de arena o los nollos de arena. Una vez que la pieza solidificó, eso se sacaba, se golpeaba o por vibración salía. Para otro tipo de moldes permanentes, directamente usamos los que son condiciones metálicas. Condiciones metálicas, únicamente. ¿De qué son? Y se llaman coquillas. Basta de llamarles molde de arena, coquilla. El acoquillado o la coquilla. Los materiales más comunes son de estos cuerpos, prácticamente son de un acero al carbono, 1040, 1045, o aliado, ¿no es cierto?, con cromo, vanadio molíbdeno, cuando son piezas que son más importantes, cuando son muchas producciones seriales. Si no son tantas las piezas, son piezas comunes, me voy con un acero común. O de fundición nodular, ¿se acuerda que habíamos hablado? O aliadas, donde también tenían cierta forma estos componentes de cromo, vanadio, molibdeno, manganeso, a los fines de resistir aún más las temperaturas, habíamos dicho fatigas térmicas, o fundición gris de alta calidad aliada con cromo cobre. ¿Estamos donde se utiliza? Los advenimientos de ciertas condiciones de desarrollo dan lugar a que tengamos máquinas basculantes para coladas por gravedad. Los mismos moldes, eso, el hombre ya deja de trabajar en forma manual, llevar un material que así se hacía, y prácticamente esto va a tener, ¿no es cierto?, este basculamiento. Y hay piezas que verdaderamente en función del diseño, y hay reiniciemos de vuelta, siempre hay algo que se cruza. Ahí se le escucha, profe.
¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hablábamos, ¿no es cierto?, de las basculantes. La máquina de fundición de gravedad se conecta a través de un software. Y esto es fundamental. Acá ya estamos dejando las partes manuales. Estamos dejando prácticamente las partes semiautomáticas. Tener una programación de controlar en un PLC, ¿no es cierto?, que es un elemento de placas que me están constantemente regulando y estableciendo el programa, es lo mejor que nos puede pasar. Todas estas tecnologías nuevas dan lugar a errar menos posible la cantidad de material que me ingresa, la forma en cual el material tiene que tener un movimiento específico para llegar a llenarse, lo hace todo mucho más homogéneo, mucho más prolijo y repetitivo. Evidentemente, este automatismo ha mejorado muchas cantidades de productos que evidentemente están dando un muy buen resultado, de mejoras totalmente favorables. Y en este caso, una celda o carrusel que vemos es hoy en día ese tipo, no solamente de condición de basculante, sino que acá prácticamente es independiente la participación de las personas. Esto trabaja de por sí en forma sola. El material entra solo al molde, el molde se separa, el molde espera otra estación y así sucesivamente. Vamos a tratar de ver, en cierta forma, algo que nos grafique el comportamiento de este proceso por gravedad, pero actual. Ya son prácticamente piezas terminadas, almacenadas. Profe, si cambia la diapositiva, nosotros no lo podemos ver. Quedó en fundición por coquilla automatizada. Mira, no te escucho, no sé si alguien me quería decir algo. Sí, creo que señorita Luna, ¿puede ser? ¿Decías algo? ¿En qué diapositiva estaba, profe? Porque recién estábamos viendo fundición por coquilla automatizada. Eso es lo que decía la compañera. ¿Está grabando? Esta la forma basculante, el material entra con una prolijidad muy bien, las cantidades siempre van a ser las mismas, y esto me asegura un total llenado completo de la pieza. Ahí se posiciona y empieza y espera la otra etapa. Bueno, esto sería coladas por gravedad y acá terminaríamos con la primera etapa del llenado de esa forma. Ahora vamos a ver los procesos de fundición a presión. ¿Se acuerdan? Gravedad, por rotación y por presión. Vamos a ver por presión. También llamada fundición inyectada, conocida, ¿no es cierto?, a presión también, que también se aplica en las fundiciones livianas de magnesio, de sama, en la cual, digamos, pero de mayor difusión es la aleación de aluminio, y los vuelvo a decir, en el parque industrial de acá de Córdoba, algo de Santa Fe y algo de Buenos Aires.
¿De qué? Que no se graba. ¿Y qué dice ahí? No, dice para hacer el uso. No, no. Ahí está. No, reanuda. Porque ese es el uso de la pantalla. Allá abajo, graba. Graba. Ese. En la nube. No, en esta computadora estábamos grabando. Ahora está grabando, profe. Y ahora de vuelta a compartir pantalla. Seguimos nuevamente con la comparación. La fundición a presión, como decíamos, también llamada inyectada, o fundición a alta presión, con máquinas presofusoras, van a escuchar también eso, ¿no es cierto? El líquido se introduce, entra a elevada presión en un molde que de ahora en más, ese molde se va a llamar matriz, de acero de ciertas condiciones de aleación. Para que quede claro de entrada, los moldes son todos moldes de arenas desechables, moldes permanentes para coladas por gravedad, llamados coquillas, y moldes permanentes, llamadas matrices, para las fundiciones de inyección. Lo vuelvo a repetir y discúlpeme que sea reiterativo, pero la condición es que se quede ese concepto. El molde es todo, porque adentro del material en un principio dijimos que va a tomar la forma, pero hay moldes de arena desechables, tenemos coquillas metálicas y tenemos en este caso matrices que son metálicas. Una vez vertido el material en estado líquido, un émbolo, un gran pistón, empuja, golpea, entra en la cavidad del molde, hay un tiempo de solidificación en segundos, después que la máquina separa el molde en dos mitades y se extrae la pieza para volver a repetirse la operación. Y acá está la gran elección del proceso. Al margen de que tenga una forma de piezas de espesores muy finos, la solidificación, estamos hablando en el orden de los segundos. Ustedes calculan de ahí en forma la cantidad de piezas que se pueden hacer. Y a lo mejor en un mismo molde, en función del tamaño, puedo tener 3 o 4 figuras iguales de un mismo golpe, de una misma inyección que me sale. ¿Me explico? Entonces, nada que ver con una colada por gravedad. La colada de gravedad hablamos mínimos de minutos. De minutos. Y enfriamientos que duran a lo mejor horas. En este caso son prácticamente instantáneas, 8 segundos, 15 segundos, 20 segundos los sumos de inyección. Y un enfriamiento, si es aire calmo, se hace en menos de media hora. Y en este caso se están usando robots que ingresan y meten al agua con un enfriamiento mucho más rápido. En principio, el funcionamiento básico, como en un principio hicimos el llenado de una pieza por gravedad, es el siguiente. Acá va a entrar el material, acá tenemos la matriz, es todo esto, una matriz fija, una matriz móvil que se llama, esto es una matriz fija, ahí va a entrar el material va a ser empujado una vez que se cerró este molde. Ya la pieza solidificada, se separa el molde, esto va a empujar, son las placas expulsoras, y ahí va a traer, o se saca en forma manual, o le extrae un robot. Estos son coladas descartables que se recupera nuevamente el material y quedan las dos piezas conformadas. Bueno, el incremento da lugar a que estas piezas inyectadas deben asegurar un continuo desarrollo de las aleaciones para fundición, digamos como requisito para ser inyectada una pieza. Piezas que se obtienen de mucho mejor resistencia, mejor condición de mecanizarse, se pueden soldar también, mayor resistencia a la corrosión. Se encuentran en piezas de mayor tamaño, pero mayor tamaño con respecto a los espesores. Tengamos en cuenta, para aquellos que a lo mejor tienen un poquito más de información en la fabricación de algunas piezas, en un tiempo acá en Córdoba, o en una empresa que aún está, que se llama Ilasa, que era dependiente y es dependiente, creo aún, del grupo Renault,
se hacían los bloques de motor hechos de fundición inyectada, ¿no es cierto? En máquinas especiales, que vamos a ver las características que tienen, con muy buen resultado. Como también se hacían piezas chiquitas que tenían el tamaño de 4 o 5 milímetros por área, pero se hacían en miles de cantidades en el mismo molde. Entonces es diversa y heterogénea la cantidad de piezas que puede hacer. Paredes muy finas, formas muy complicaditas, tolerancia mucho más estrecha que las piezas hechas por gravedad. Esto favorece, en cierta forma, que la fundición inyectada a alta precisión al compararse con otros métodos. ¿Cuál es la característica de las ventajas, en cierta forma? Gran producción de este tipo de aleaciones, por lo general de aluminio zinc, aluminio magnesio, aluminio cobre, y todos con un constituyente de silicio. Muy alta precisión y excelente rugosidad final. Alta productividad de piezas por hora. En producción por horas muy superiores, como habíamos dicho, a la fundición por gravedad. Hay una proporción que yo la conocí, la tenía en un proceso donde desarrollé mi profesión en el área de productivas. Las tapas de cilindro o cabezas de cilindro demoraban 6 minutos de máquina cerrada. En total eran 9 minutos en que cerraba la máquina, ingresaba material, abría la máquina y se sacaba la pieza. En paralelo, y a un sector de 100 metros de distancia, estaba el área de piezas inyectadas, en la cual hacía mínimo 40 piezas por hora, mientras que las piezas por gravedad eran 5 piezas por hora. La gran diferencia está, evidentemente, en los espesores, en la cantidad de nollos que se incrementaban en la arena que había que introducirle dentro de la pieza, y piezas mucho más pesadas, evidentemente, piezas que pesaban arriba de los 30 kilos, contra piezas máximas de 20 kilos, una pieza fundida por inyección. ¿Cuáles son las características? Bueno, exactitud dimensional, las formas geométricas complejas que se ponen, y acá dijimos, piezas que hasta de 15 kilos y 20 también, ¿no es cierto? Y también nos brindan una excelente tolerancia dimensional, así como mejores aspectos superficiales. Y acá vamos a hablar prácticamente de lo que es el herramienta, y acá está la matriz. Habíamos hablado de coquilla, y en este caso se llama, en las fundiciones se llaman matriz de inyección, o molde también de inyección. Esto que tenemos acá, que eran los famosos machos, nollos de arena, estos son nollos metálicos. Esto entra y sale en una pieza, estos son permanentes. Entonces, hay piezas que tienen configuraciones internas de agujeros inclinados o agujeros enfrentados. Entonces, uno lo hace en forma y el otro lo hace en forma perpendicular a este que entró. Esto entra y esto sale. Cuando esto abre, también abren ellos y la pieza sale entera con todos los agujeros que tienen que realizarse. Metálico, también se llaman nollos o machos. Son aceros, ¿no es cierto?, de alto contenido en vanadio, molibdeno. Acá en Córdoba se usa muy mucho esta matriz, el tipo GGD H13 o H11, de emanación comercial, ¿no es cierto? Acá la temperatura pusimos propiedad que hasta 600, hasta 700 grados en algunos casos han cambiado algunas propiedades por el agregado de nuevas tecnologías en cuanto a aleaciones. Y la resistencia al choque térmico, a la famosa fatiga térmica, generan agrietamiento en estas mantinas, ¿cierto? Que son las que se reparan, son las que se pulen nuevamente y generan una matriz de terminaciones brillosas. Como está superior a alta temperatura, ¿no es cierto?, también tiene grandes esfuerzos mecánicos, todo exige grandes requisitos los aceros. Fatiga térmica, erosión, rotura, indentación o marca por impacto, que son estas condiciones que están acá en una pieza nueva, pero el calentamiento, la fatiga, el agrietamiento da lugar a este desgaste, y esto copia. Por cada golpe queda impactado el golpe y quedó. Pero hay una solución, hasta un límite, hay una solución por esto que lo vamos a ver a posterior. La cantidad de piezas inyectadas que se pueden conseguir en un molde de fundición a presión está influenciada principalmente por la temperatura de trabajo, es decir, por la temperatura del metal fundido. Evidentemente, ¿quién me da la temperatura de trabajo? La que me trae el material líquido. De por sí solo el herramental no se va a calentar. Tengo que tener un medio que me origine el calor. Y en ese caso es la temperatura del material. Bueno, esas matrices, ese conjunto de molde, está constituida con dos matrices. Una matriz fija, una móvil, la placa, esa que empujó esas dos tacitas,
Y los machos, que son esos que digo que entran de costado, que serían los nollos. Que acá está nuevamente. Esto, la matriz fija, la móvil, los dos nollos, y una placa que es la que empuja las piezas para que nos saquen. ¿Cuáles son las desventajas? Moldes muy costosos. Yo en este momento no me atrevería, al margen ustedes sabrán la oscilación económica que tenemos de cuánto vale este molde. Pero hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás, este estaba en el orden de $250.000, como mínimo. Equipamientos especiales, imposibilidad de obtener piezas de densidades completas, debido a que el interior de las mismas forman pequeñas cavidades llamados poros. Una de las, digamos, condiciones críticas de la obtención de piezas sanas, que yo le llamo, es la porosidad ocluida o incluida dentro de una masa metálica de aleaciones livianas. Pero se le echa la culpa al molde, pero no pasa todo por el molde. Si bien dije yo que hay que calcular, evidentemente, la entrada del material, la cantidad del mismo, que vamos a ver por qué, también hay una condición específica que es el comportamiento, como dijimos recién, la temperatura del material. Y acá, en esta máquina, que las vamos a ver, acá están los moldes propiamente dicho, matriz 100%, tamaño impresionante, esto está más alto que una persona. Esto se hace acá en Córdoba, a escaso 10 cuadras de acá donde estamos, en la facultad. Acá Metalúrgica de Progreso, ingenieros tecnológicos, de la cual los 2 hijos de estas personas son ingenieros industriales, que han trabajado mucho con esto, exalumnos míos, pero me enorgullece presentar en cierta forma esto, y los hacemos acá en Córdoba. Bueno, acá estaban las piezas a que le dije, que están mejor vistas, de espesores finos, nada que ver con una pieza escolar por gravedad. Por eso esos moldes especiales y esa repetición de producción y esa condición de solidificación muy rápida está basada en el enfriamiento rápido de este tipo de piezas. Vamos a hablar del material, propiamente dicho. Los hornos de carga, acá hay una consecuencia de recuperación del material. Todas las piezas coladas por gravedad o por inyección se cortan los desechos, que son los montantes que se llaman, las entradas coladas. A mí lo que me sirve, por lógico, es la pieza única. Pero todo ese material se recupera. Se recupera con una merma prácticamente del orden del 15% de pérdida. Que pérdida, por lógico, por grasitud, por rechazo, por volatilización. Entonces, la condición de ver la fabricación, que acá la tenemos en Córdoba, hacemos lingotes de fabricación secundaria. ¿Por qué hablo que acá en Córdoba fabricamos condiciones de secundaria? Hay un gran monopolio de la compra de chatarra, ¿no es cierto?, que van inmersas en este tipo de hornos. Estos son hornos rotativos. No sé si alcanzan a ver esos camiones que llevan cemento cuando llenan las grandes construcciones, ¿no es cierto?, de departamentos. Bueno, esa misma cuba son parecidas. Esto está con ladrillos refractivos internos, tiene el calentamiento de grandes llamas, combustible, que pegan en las paredes de los hornos. Y como esto va rotando, en cierta forma va fundiendo el material chico. Grandes recuperaciones de viruta, de piezas mecanizadas, ideal para esto. Esto es un horno de solera, que también están las 2 condiciones de quemadores que se va llenando, y se recupera colándolo y formando 2 caminos, o lingotes, para su comercialización y con su aleación ya definida, o se transporta la avena líquida en termos, a igual temperatura prácticamente en la cual se fabrica así la pieza. Acá en Córdoba tenemos el abastecimiento en fundiciones Ariente, tenemos en Estura, tenemos en Islasa, y hay una fundición en San Agustín que se llama Nema. Están todas con un proveedor que se llama Veneta, que es una refinería que está acá en la zona del parque industrial, que se traslada y se hace el material de esa forma. También se utiliza en gran parte esto, ¿no es cierto? Pero en gran parte se utiliza esto ahora. Evidentemente, me decía parcialmente el fabricante de piezas, me dice que la fabricación de la aleación de aluminio requiere prácticamente un control y una exigencia igual o paralela a lo mismo que se está haciendo. Acá tenemos en síntesis los laboratorios,
que son necesarios para la aprobación de esas materias primas, ¿no es cierto? Laboratorios metalográficos, laboratorios químicos, en la cual nos aprueban materias primas seleccionadas, evidentemente, en función de la calidad de pieza en la cual yo quiero definir. Los elementos de aleación que prácticamente intervienen no son, es que yo directamente le pongo tanta cantidad de esto, no. Están normalizados con especificaciones normativas o especificaciones técnicas de cuánto material se debe agregar a los diferentes tipos de aleaciones, porque cada uno se va a formar en forma diferente y con un comportamiento diferente. Acá el caso del cromo, cobre, hierro, manganeso, cada uno forma una me da resistencia, la otra me da colabilidad, la otra me da resistencia a la corrosión, la otra los comportamientos mecánicos. Entonces, evidentemente, no están puestos al azar. Tienen los porcentajes necesarios para complementarse y formar compuestos dentro de las estructuras, tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa. ¿No es cierto? Bueno, este es un muestrario que tenemos acá, no obstante, en el laboratorio, que ojalá algún día en forma inmediata lo podamos visitar. Ya está programado eso, así que lo vamos a hacer. Y estas son las partes que yo siempre les ejemplizo de los errores que no se ven en el día a día, sino que se ve prácticamente constantemente y nos aparecen diferentes tipos de piezas. La literatura estas cosas no las enseña, pero el día a día sí nos enseña. Hoy en día ha llegado prácticamente la condición del control con niveles de tomografía. Hoy en día otra de las herramientas que se están utilizando, caso de la industria acá en Córdoba, la gente de Ariente, evidentemente está usando este tipo de control, que evidentemente, bueno, nos da un campo más amplio de observación de los defectos. Exactamente. Bueno, y acá tenemos unos fusores rotativos que dijimos que eran iguales, pero acá se ve mucho más, y acá pasa directamente algunos hornos por el sistema de canales internos, directamente a los hornos fusores, directamente preparadores de aleaciones. También se están usando estos hornos que tienen una gran cantidad de objetivos de obtención de aleaciones, en la cual están muy tecnificados, muy tecnificados, donde tienen un control preciso de temperatura por termocuplas inmersas o termocuplas de atmósfera, en la cual tengo muy poca variación de no errar, si damos el caso, las condiciones de temperatura. Estas aleaciones livianas, todo, tienen una dificultad, que el estar en contacto con el aire, porque evidentemente a veces es inevitable, me forman mucha cantidad de óxido, me forman una escoria superficial, como si fuese la nata o la gordura, que le llamábamos la leche, ¿no es cierto? Evidentemente, y eso hay que sacarlo, porque eso cuando solidifica me genera dentro de la estructura ese tipo de cosas feas que veníamos viendo por acá, muy parecidas a eso, parte del arranque de la escoria. Esta es la inyectora. La inyectora nada menos que es una prensa que está acostada. En vez de una prensa paralela común, es una prensa acostada con un equipamiento donde tengo un tablero de control y mando y de programa, ¿no es cierto? Un horno, crisol que está chico para alimentar, y un sistema de bombas de nitrógeno, en la cual me incrementa las presiones que tengo que darle a la máquina. Máquinas diversas, máquinas modernas, máquinas que están prácticamente del orden de chicas, máquinas de 100 kilos, 200 kilos de presión, a máquinas de 3.000 a 4.000 kilos de presión. Profe. Grandes máquinas, prácticamente una de estas realizada en Francia, así que evidentemente son las que se van a utilizar. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, le hago la pregunta directamente. Recién mostró una imagen de un embudo con el material fundido, ya todo rojo, como si fuera una magma. ¿De qué material es el embudo? Porque el material fundido debe estar a 2000, no sé, 1800, 2000 grados. ¿De qué material es el embudo ese para que no, si no se derretiría también? Sí, son materiales altamente refractarios. Por lo general son aleaciones esas que dijimos de fundición de alto cromo, alto níquel, la aleada. Y por dentro tiene una pintura refractaria que me rechaza las temperaturas y el pegado del material líquido.
Comprendo, gracias. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Cada máquina de esta, la particularidad que tiene es que tienen parámetros ópticos de precisión, velocidad y carrera para cada molde. Por cada golpe inyectado, a mí me dando una secuencia, un historial del comportamiento de cada pieza. Evidentemente, tener esto es una herramienta validísima, puesto que yo sé que cuando hay una pequeña variación, esto me lo acusa por intermedio de algún sonido, algún timbre, alguna sirena, que alguna desviación existió. Y eso está muy bueno porque aparentemente paro el sistema, corrijo o autocorrige la máquina. Bueno, esto es lo que se usa en la actualidad, el avance de este tipo de máquinas. La simulación, habíamos dicho que se usábamos, ¿no es cierto?, para hacer este tipo de producción, una innovación importante, el uso de los software. Y acá tenemos, en cierta forma, una de ellas, en la cual nos identifica las zonas más calientes de cuánto avanza el material. Esta es una zona una herramienta orientativa, cuando se va desarrollando los primeros tiempos, en la cual la ingeniería de proceso trabaja evidentemente de lleno en esta circunstancia, ¿no es cierto? Bueno, las matrices en cierta forma tienen que tener condiciones de piezas para los espesores que definen qué máquina voy a usar. No es lo mismo usar una máquina de 200 kilos que una de 2000 kilos de cierre o de compresión para hacer una pieza definida y la calidad es la misma. La forma. El área proyectada es la cantidad de material, esas que les dije, que tiene que entrar en esa cuchara que decía recién usted que llevaba, ese material, la cantidad necesaria y justa para que la máquina inyecte y no tenga de menos porque me va a llenar una pieza falsa o pobre que se llama de llenado. Y en una pieza que tenga material de más, voy a esforzar el esfuerzo de la máquina, cosa que ha pasado y ha deslocado a veces la composición de la matriz. La ha desviado del sistema y ha hecho unas roturas bastante importantes. El control de la superficie excesivo craqueado, ese que le dije que se va gastando por el calor, hay que controlar constantemente. Y la máquina de inyectar tiene establecer relaciones de diseño-espesor, tiempo de llenado, presiones de llenado, velocidad de llenado y tiempo de extracción. Estas son variables importantísimas en una colada inyectada. Tiempo de llenado, presión de llenado, velocidad de llenado y tiempo de extracción. Esto depende mucho de la característica final del producto. Altas temperaturas en un material me genera hidrógeno. ¿Qué es lo que es el hidrógeno? Los poros atrapados. Entonces no pasa todo por un herramental. Pasa mucho por el material. ¿No es cierto? Bueno, definir prácticamente la temperatura en un material nuevo o en un material reciclado está en el orden entre los 5 y los 10 más o menos grados, a los fines de que ese rango sí se puede trabajar. Menor ocasionaría problemas como si fuese que el material se queda pegado porque no me arrastra. Mayor material, hasta es un exceso peligroso a la hora de hacer una inyección, porque francamente han pasado accidentes que el material se distribuye y salpica por todos lados. Entonces la consecuencia de presión, temperatura y temperatura del material es fundamental. Bueno, vamos a ver qué podemos alcanzar a ver acá muy rápidamente. Sí. Water resistant and oxide proof. Electrical and placed on top of the Ahí está el furnace. preparando Its el head, while material. rotating, administers argon to the metal treatment bath. Argon travels upwards, taking away all gas. Perdón. Acelerarlo. Aluminium in such form is then transferred Este to the traslado. melting stations in order to be inserted to the machine furnaces. Hasta el Their vertido role is to mismo. preserve metal in liquid state. Metacell foundry, the most state-of-the-art casting technologies are applied. Robot with the precision of 1 gram collects material using a special pipette. Ahí va la cuchara de transferencia, lleva el material. Metal injected into the mold is free of contamination resulting from contact with the air. Another method of casting involves pouring onto the filling chamber with a special ladle.
Ahí va a ir el émbolo, es una combustión que hay por el lubricante que lo espera, y ahí actúa la inyección. Prácticamente un camino en segundos. Liquid metal fills the entire space Ahí está inside the mold. solidificándose, Aluminium solidifies and mold opens up. y ahí está la pieza solidificada. Once out in 3, Acá vamos a tratar de ver algo parecido. Ahí va el material. Ahí están los paneles de control. Todas bombas hidráulicas y neumáticas. Ahí están los hornos frisoles, al lado de cada puesto de trabajo. Ahí se está haciendo una prueba de punta, puesta a punto. Y este es un sistema de enfriamiento y el agregado de un desmoldante, que es un antiadherente que se pone para que mejor ayude al material a despegarse de las matrices. Esto es lo que se forma arriba por el óxido, ¿cierto? El aire, exactamente. Y esa es la famosa cuchara con una pintura refractaria con una fundición de alto níquel, resistente a alta temperatura. Bueno, operaciones complementarias de estas piezas fundidas, pero tanto las piezas que vimos antes como piezas por gravedad como inyectada, hay un proceso de rebabado, que es el proceso de cuando el molde se junta cara con cara, o algunas configuraciones, parte de sección, hay que cortarlo, limpiarlo y prolijarlo. Los que más se usan en fundición prácticamente son los granallados, que es un tratamiento superficial para dar terminación y limpieza de piezas fundidas. ¿No es cierto? En una cámara que entran las piezas colgadas definidas, pasan por una cámara túnel y evidentemente las piezas salen con una terminación piel de naranja que se llama, evidentemente, y esas son las granadas que se hacen. Y el tratamiento térmico, que también existe en estas piezas, son en hornos fosos, en hornos continuos, con el tratamiento térmico correspondiente de solución y envejecido, ¿no es cierto? Bueno, con todo esto les agradezco la clase, espero que me hayan escuchado, espero que he llegado lo más prolijo que puedo, y entre cualquier consulta, acá tengo que ceder el aula que tengo, pero si me quieren escribir en el mail que ya lo tienen, les puedo sacar la duda. Este WhatsApp también, que lo tengo como toda Filmina, lo tengo disponible, así que cualquiera de ustedes me lo pasa y se lo digo. Pásenme el mail mío, mándenme la dirección y ahí se lo pongo. Muchas gracias por su aguante y espero que les haya llegado algo de información. Hasta la próxima. Chao, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Profe, Chao, una profe, consulta. gracias. ¿Me escucha? Chao, chao. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿qué será? Quería preguntarle en dónde van a subir estas clases grabadas.